Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre que se pide que rueden las cabezas de Lima y de Castillo, porque al parecer la oposición está disconforme, no están de acuerdo con el progreso de estas dos autoridades. Y yo estoy de acuerdo que el cargo les ha quedado muy grande, que aquellas promesas que nunca cumplieron, como lo es cambiar a toda la gente en Diprove, como lo es hacer un trabajo arduo en contra de el contrabando de automóviles chutos, que nunca lo hicieron. Asimismo, con el tema de los interculturales, que fueron a las Londras y secuestraron gente e hicieron de todo. Y hoy en día toda esa gente está libre. Y hoy en día toda esa gente está haciendo exactamente lo mismo. La ley no los tocó para nada. Amagues de justicia es lo que hubo. No ocurrió aquello para lo que están en su cargo. No hicieron su trabajo de manera coherente. Entonces, tiene lógica que estas autoridades, al no cumplir algo tan simple como lo es hacer bien su función, ejercer bien su función, lógicamente se va a solicitar que cesen sus funciones en medio de un festejo como lo es un 6 de agosto. La imponente Casa de la Libertad será el escenario de todo este festejo, los 197 años de independencia de nuestro país, ¿no? Seguramente mucho movimiento político el que va a haber este sábado 6 de agosto en la capital, ahí en Sucre. Pero las repercusiones sobre este acto, el MAS, a través del diputado Juanito Angulo, ha manifestado, ha asegurado que el discurso del presidente Arce será un discurso de concertación, de unidad, de paz, y pide a la oposición política que va a asistir a este gran evento no actuar infantilmente y no perder la cordura en este discurso del presidente que va a ser, reiteramos, de unidad y respeto al país. Que esta vez haya reflexión. Han actuado de manera infantil, haciendo show político, mediático por parte de la oposición, por parte de los diputados de Creemos, de Comunidad Ciudadana. Son actos oficiales en el cual debemos mostrar responsabilidad, cordura principalmente de los legisladores. Y en ese contexto, el día de mañana va a dar un mensaje a nuestro presidente, un mensaje de trabajo, un mensaje de unidad, un mensaje de gestión, un mensaje lo que refleja lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en bien de los bolivianas y los bolivianos el día de mañana al recordar los 197 años de nuestro Estado plurinacional, antes un Estado colonial republicano, hoy un Estado plurinacional que está avanzando de manera muy eficiente, planificada, coordinada por parte de nuestro gobierno con los sectores sociales. Me parece gracioso que pida cordura, coherencia, tranquilidad, cuando es precisamente cordura, coherencia y tranquilidad lo que el gobierno no nos ha dado nunca. Mire usted lo que ocurre en Santa Cruz, mire usted lo que ocurre en otros departamentos cuando trasladan a sus hordas, sus grupos de choque, para causar enfrentamientos, para causar desmanes, para secuestrar gente, para apedrear, para disparar a matar, existiendo incluso evidencia en video. Aún así esa gente cobarde, corrupta y mediocre no está presa. Pero hey, hay que tener coherencia, hay que tener tranquilidad. Ahora resulta que tener conciencia, tener coherencia, tiene que ver con no tocar nunca un pelito a papá gobierno y no criticarle nunca y no decirle las verdades en su cara nunca. Claro, mientras ellos por atrás te mandan a sus hordas cobardes y corruptas con armas y que te disparen por atrás. Pero oye, dejen tranquilito al gobierno. Por su parte, la oposición política, a través del diputado Alarcón, de Comunidad Ciudadana, dijo de que todo va a ir bien en el discurso del presidente Arce siempre y cuando no mencione nuevamente golpe de Estado. Si esto sucede, que el presidente y el gobierno se atengan a las consecuencias por parte del accionar o respuesta de la oposición.
La responsabilidad de las consecuencias de ese discurso presidencial le corresponden asumirlas plena y enteramente el día de mañana al presidente del Estado. El país exige que en ese discurso presidencial no haya un acto de provocación, no haya un acto de falsificación de la realidad histórica, no haya un acto de ataque a la oposición con falsedades sobre determinados hechos que todos nosotros sabemos cómo han ocurrido en el año 2019 y en todos los años posteriores. Por lo tanto, esperamos y exigimos que el presidente del Estado esté a la altura de la circunstancia, que mañana en su discurso más bien represente al conjunto de los bolivianos y dé una señal de unidad para todo el país, no una señal de polarización, no una señal de confrontación, no una señal de división. Pero que por supuesto que depende del propio discurso de Luis Arce la respuesta de aquellos que van a asistir a este acto protocolar. No depende de la respuesta de las personas que se van a sentir insultadas al utilizar una palabra que a la que suelen recurrir cuando no tienen otra arma vocal más, otro argumento mejor que la mentira del golpe de Estado. Bueno, y en este acto central en Sucre de los 197 aniversario de independencia del país, hay algo particular que ha llamado la atención y está generando repercusiones. Y es que para cada parlamentario se ha destinado a entregar una medalla bañada en oro. Según el oficialismo, a través de la diputada Gladys Quispe, ha justificado, dice, que se entregue estas medallas tanto a titulares como a suplentes, porque justifica, amerita la representación de una autoridad y en este rango de diputados, de senadores. Según la diputada, no es un gasto insulso. El gasto insulso es el que pretende realizar el gobernador Camacho en Santa Cruz con un censo departamental que no tiene sustento. Eso sería un gasto insulso, manifestó la oficialista. De la Asamblea Legislativa también tiene que portar una insignia, ¿no? Entonces no vemos ninguna observación a ella. Gasto insulso es lo que pretende hacer el gobernador de Santa Cruz, queriendo iniciar un censo, ¿no?, ilegal a la par de eso. Esos gastos sí son insulsos, ¿no? Más allá de las observaciones que vengan a hacer dentro de la Asamblea Legislativa, hay una normativa para ello. Entonces, para ello pues tendrían que impulsar los mismos colegas aquí en la Asamblea Legislativa el modificar esto. Diputados, senadores, quienes han aprobado también el reglamento. Entonces, habría que impulsar desde ahí para la modificación si realmente tenemos observaciones. Estimo que eso debe salir del presupuesto. La Asamblea Legislativa tiene presupuesto, ¿no?, así como las comisiones, comités y demás, ¿no?, para hacer actividades en las diferentes regiones, ¿no? Yo no lo veo eso tan observable como manifiesto, ¿no? Son insignias, son autoridades electas por el pueblo, así como el presidente, vicepresidente, ¿no? Tienen sus ciertas medallas y demás. Entonces, si los colegas diputados, nuevamente ratifico, tienen alguna observación, pues hay que empezar a modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Es necesario que comente esta cuestión? El tema de las medallas, pretendía hacer un video al respecto únicamente hablando de este tema. ¿Pero en serio? La economía en Bolivia está mal. La pandemia dejó prácticamente destruido el tema del turismo, el ingreso del turismo. Y nos fue tan mal que la mentira que intentó contarnos Luis Arce Catacora de la mejora económica, la bonanza económica y que estábamos superando, mentira, no dio para esa farsa llamado sueldo mínimo. No tuvo la cara para mentir una vez más a los bolivianos, porque era evidente que en cuanto al tema económico Bolivia no superó el límite necesario para hacer esa farsa de aumentar el sueldo mínimo. No dio. Entonces,
Me están diciendo que en un país donde la economía está mal, donde se cierran empresas cada día, donde los negocios pequeños mueren cada día, me está diciendo, señora diputada masista, que no ve observable que cada diputado, que son hartos, tengan una medalla. ¿Una medalla para qué? Para lucirse, para pavonearse. ¿Una medalla para qué? ¿No es necesario con el título de diputado? Es que necesitan tener una insignia, necesitan tener algo que presumir a sus familias o a sus amantes. Me parece de lo más vergonzoso escuchar eso tal como está el país. Y aunque estuviéramos bien, ¿votamos para que ellos tengan su medallita o votamos para que hagan su trabajo? Bueno, eso no lo comparte la oposición política. El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo de que esto es un gasto insulso. No es necesario que la Cámara de Diputados, a través de su presidente, haya unilateralmente decidido de que todos los legisladores porten esta medalla bañada en oro. No es pertinente y por tal motivo van a pedir un informe sobre estos recursos utilizados que ascenderían a $10.000. Unilateral, discrecional del presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros consideramos que ese es un gasto insulso, no era un gasto ni relevante ni necesario para la realización del acto de mañana, del 6 de agosto, y como les digo, ha sido la presidencia de la Cámara de Diputados la que ha dispuesto de manera unilateral la adquisición de esas medallas. Vamos a pedir una información específica sobre ese tema administrativo. Nos hemos acabado de enterar de la realización de esta compra y esta adquisición, pero obviamente ha sido con recursos de la Cámara de Diputados. Pero les repito que Comunidad Ciudadana no ha pedido la compra de esas medallas, no ha requerido ni ha solicitado, se ha sido una actuación y una decisión discrecional del presidente de la Cámara de Diputados. Dejamos de lado las polémicas medallas patrias, ¿no? Esta que van a aportar los legisladores este sábado 6 de agosto en Sucre, para hablar de pedidos de cambios en el gabinete del presidente Arce. Y es que el diputado opositor Beto Astorga ha dicho que después del mensaje presidencial que emita Luis Arce en Sucre este día sábado 6 de agosto, sería conveniente que empiece ya a hacer cambios en su gabinete. Astorga sugirió de que entre los cambios que deben darse son la del ministro de Lima, de Justicia, el ministro de Gobierno, entre otros. Que después del 6 de agosto sin duda tendría que haber cambios. El ministro de Gobierno brilla por su ausencia, él genera conflictos en ADEPCOCA, él no lucha de manera frontal contra el narcotráfico, entonces en ese contexto se debería cambiar al ministro de Gobierno y se debería cambiar también al ministro de Justicia. Necesitamos un ministro de Justicia que impulse una renovación total en la justicia. Creemos que después del 6 de agosto mínimamente deberían salir de sus puestos el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia. El que ya se ha convertido en parte de todo este conflicto, por lo menos en ADEPCOCA, ha sido el ministro de Gobierno. Él ha avalado en un principio al señor Alanes, él ha protegido a la gente del MAS, a estos mercados ilegales, y él es parte del conflicto. Entonces, en ese contexto, después del 6 de agosto tendrían que rodar las cabezas del ministro de Gobierno y del ministro de Justicia, porque seguimos teniendo persecución política en el país. Necesitamos nuevos ministros capaces que permitan una justicia imparcial y que luchen contra el narcotráfico y contra la inseguridad ciudadana. Y el diputado Juanito Angulo contestó a este pedido, sugerencia de cambios de ministros en el gabinete del presidente Arce. El oficialista manifestó de que ve desesperación política de algunos opositores que están buscando cambio de ministros cuando estos están dando buenos resultados positivos en la gestión. La oposición debe preocuparse de otras cosas y es lamentable que estén huérfanos políticamente y ahora buscan atacar, generar incertidumbre en el gabinete del presidente Arce. Bueno, la oposición, o sea, no tiene discurso, no tiene herramienta política, no tiene, bueno, están totalmente aislados, huérfanos.
simplemente tratan de criticar, cambiar ministros, cuando el gobierno a través de nuestros ministros, ministras, está dando resultados positivos, resultados que obedecen al trabajo eficiente que están realizando nuestros ministros, y en ese contexto estas posturas políticas que vienen de la oposición obedecen a la desesperación política de la misma oposición. Por tanto, el cambio del ministro o ministra es una atribución constitucional de nuestro presidente. Él, cuando cree conveniente, puede cambiar, o él, cuando cree conveniente, puede ratificar. No es momento de hablar de cambios de ministras, ministros. Es momento de trabajo, es momento de gestión, es momento de planificación para dar respuesta a la inquietud del pueblo boliviano. Si será más idiota este señor y cualquiera que diga que el cambio de ministro lo propone la oposición, antes que lo proponga la oposición, lo han propuesto varios masistas que no pertenecen precisamente a una cúpula menor, muy cercanos a Luis Arce, a Evo Morales. ¿O es que no se acuerda usted que se ha solicitado muchas veces la destitución del Castillo? ¿No se acuerda usted acaso que las víctimas de las familias de Sencati y Sacaba también han pedido destitución para el ministro de Justicia? Para que se respete su luto, para que se respete todo aquello que han perdido, porque los están utilizando de manera política, de manera grotesca. ¿Me están diciendo en serio? El señor que ven en pantalla que es la oposición, quienes quieren desestabilizar. O sea que está mal pedir la eficiencia de un ministro, y si no es eficiente que lo destituyan. Está mal. Pero no está mal que ese ministro ineficiente siga trabajando. Bueno, masistas hablando tonterías, como siempre. ¿Qué opinan? Por favor, déjenme su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video.